el tema de las ecoviviendas, ecocomunidades, perdón. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestros ponentes, a nuestros conferencistas el día de hoy. Quiero comenzar dándole las gracias al licenciado Darinel por la apertura que tuvo al momento de podernos regalar esta videoconferencia con todo su equipo. Jóvenes, El buenos equipo días. está conformado por Claudia Bueso, arquitecto y directora nacional de la Fundación Hecho Ecuador. También tenemos a la ingeniero Ana Rivera, es ingeniero ambiental, actualmente cursando la especialización en resolución de conflictos y mediación social, trabajando como consultora, presentadora de servicios ambientales, inscrito a CERNA CERMAN desde el 2012. El licenciado Darinel Laínez, biólogo, docente de educación ambiental del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Agricultura. Te muerdo otra vez. Jóvenes, por favor, silenciemos los micrófonos. Hay alguien ahí que está jugando con un niño. Le pedimos, por favor, que silencie su micrófono. Disculpa, Carlos. Sí, Carlos Alvarado, docente del Departamento de Ciencias Sociales, responsable de convenios académicos, Vicerrectoría de Internacionalización de la Universidad Nacional de Agricultura, licenciado en Ciencias Sociales, egresado de la maestría en Investigación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y pasante de la especialidad en Políticas Públicas para la Igualdad en Flasco, Brasil, Claxo. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a todos los participantes, a todos los asistentes. Tenemos dentro de nuestros asistentes estudiantes de la Universidad Nacional Agrícola, tenemos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y también tenemos estudiantes de la Escuela de Biología. Sin más, los dejo con esta hermosa ponencia. Darinel. Listo. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, ¿verdad? Vamos a dar inicio a lo que es la charla del día de hoy. Vamos a procurar ser puntuales y dar únicamente una introducción de lo que se trata este tema. Es un tema bastante interesante que hemos venido discutiendo con algunos colegas y pues únicamente vamos a explicar la idea que conforma lo que son las ecocomunidades. Entonces, jóvenes, lo primero a mencionar en esta conferencia pues es explicar que las ecocomunidades son una creación de una persona que estuvo durante algún tiempo trabajando con la NASA y pues luego esta persona se dio cuenta de que muchas cosas tenían que cambiar en la ruta en la que se estaban realizando y pues lo primero que esta persona determinó es cambiar su forma de vida y preocuparse más por el planeta. Entonces, ecocomunidad, ecoaldea vienen siendo lo mismo y aquí pues, podemos definir que son pequeñas comunidades autosuficientes. Sabemos de que la palabra autosuficiencia indica el hecho de dejar de depender por otros recursos y empezar a generarlos de uno. Entonces estas personas viven por y para el medio natural. Existen más o menos unas 10.000 alrededor de todo el mundo, o sea que hay ya 10.000 ecocomunidades trabajando, que obviamente están buscando el bienestar social, el bienestar de calidad de vida también, entre otras cosas. Se desarrollan sobre todo en áreas rurales y sus habitantes construyen sociedades basadas en la cooperación y el autoconsumo. Quiere decir que ellos pues están preocupados por tratar de consumir lo menos posible del exterior, se basan en consumir lo propio. También podemos hablar de que las energías renovables y los materiales ecológicos son una de las cosas que se caracterizan en estos lugares, ya que estas personas procuran, como hemos mencionado ya anteriormente, tratar en lo máximo de generar el autoconsumo y por lo tanto parte del autoconsumo también es crear su propia energía. De hecho, algunas personas mencionan de que estas ecoaldeas buscan salirse de la red eléctrica nacional de un país para dejar de ser carga para el sistema eléctrico de esa zona. Otra cosa importante es de que una ecoaldea es una comunidad intencional y el objetivo de ellos, pues como ya se menciona aquí,
es ser sostenible social, ecológica y económicamente. Estas tres dimensiones ya hemos visto anteriormente que son las tres dimensiones principales del desarrollo sostenible. Y también podemos mencionar de que su desarrollo se basa por respeto a la naturaleza, en el uso de energías renovables y la sustentabilidad, tanto alimenticia como económica. Otra cosa importante también es que se procura mucho el reciclaje y que el uso de materiales de construcción sean lo más ecológicamente posibles. Con esto vamos buscando minorizar impactos dentro del medio y fuera del medio también, obviamente. Vamos a mencionar otros aspectos también que son relevantes. Aquí tenemos la primera persona que se encargó de crear la primera ecocomunidad, don Robert Gilman. Este señor fue astronauta y pues fue el encargado de realizar la creación de la primera. Y aquí pues él menciona de que una ecoaldea es un asentamiento con todas las funciones a escala humana, que integra las actividades de manera inofensiva en el medio ambiente natural, apoya el desarrollo sostenible o saludable y puede continuar en un futuro indefinido. Entonces, aquí si vemos esta pequeña frase, vamos a encontrar un total de unos cuatro parámetros que esta persona menciona que son parte de lo que es una ecoaldea, según la definición que él mismo ha creado. Entonces, vamos a ir desglosando un poquito más lento lo que indican estas cuatro pequeñas fases de las que este señor está hablando. Y bueno, hace unos momentos hablamos de la cuestión de la energía autosuficiente y que estas personas buscan desligarse de la red nacional eléctrica. Y aquí ustedes pueden ver perfectamente que en los techos hay muchos paneles solares que tienen el objetivo pues de que en el caso de esta pequeña ecocomunidad ayuda a proporcionar lo que es la electricidad. Entonces, aquí está el primer parámetro del que ha venido hablando la situación de este señor Robert Gilman. Y pues lo primero que menciona es que a qué se refiere Gilman con una escala humana. Entonces, esta pequeña escala humana, obviamente es mucho más pequeña que la escala industrial en la que estamos acostumbrados nosotros a vivir y sobrellevar la vida. Entonces, aquí nos menciona algunas cosas como por ejemplo de que se refiere a un tamaño en el que las personas pueden conocerse y ser conocidas por los demás en la ecocomunidad y donde cada miembro de la comunidad siente que puede influir en la dirección de la comunidad. Esto es lo que nos quiere decir de que en estos espacios se espera de que cada persona tenga participación, de que cada persona conozca a cada persona y obviamente que las decisiones o las opiniones que cada uno de ellos puede generar puedan ser tomadas en cuenta. Existe considerable evidencia práctica, tanto en las sociedades industriales y modernas como en otras culturas, de que el límite superior para dicho grupo es aproximadamente de 500 personas. Entonces aquí este principio se basa en que lo correcto de que más o menos debería tener una ecoaldea, una ecocomunidad, ande alrededor de 500 personas. Otros conceptos dicen que todavía se puede un máximo de 1000, que es un máximo de personas de que todavía todos vamos a tener la capacidad de conocer perfectamente, no olvidar, y que también vamos a poder sobrellevar lo que son relaciones amistosas y de comunión con ellos. Entonces, este es el primer principio del que toma conciencia lo que son las ecoaldeas. El segundo es que debe ser un asentamiento con todas las funciones. Aquí hay una cosa importante. Dice que lo primero que esta persona menciona es que todas las funciones principales de la vida normal. Aquí, ¿qué incorporamos? Hablamos de lo que es residencia, hablamos de provisión de alimentos, que obviamente lo vamos a fabricar o promover dentro de nuestra misma comunidad. También habla de fabricación, ocio, vida social y comercio. Todo esto está claramente presente, pero hay una situación muy diferente de lo que ocurre en las sociedades normales o en las sociedades comunes y corrientes como las que vivimos nosotros. Es de que esto se da en proporciones equilibradas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí esos conceptos de hiperconsumo en los que estamos nosotros acostumbrados a vivir no se dan. Aquí únicamente se produce lo que se necesita
a fin de que cada uno de los integrantes tenga lo necesario para la vida, eh, como lo mencionamos ya anteriormente, con equilibrio. La mayoría de los asentamientos humanos actuales en el mundo industrializado, urbano y suburbano y rural está completamente dividido por función. Algunas áreas son residenciales, otras son para compras, otras son industriales, etcétera. Estos distritos generalmente demasiado grandes para ser a escala humana, incluso dentro de una sola función. En contraste, la ecoaldea es un microcosmos comprensible para toda la sociedad. Entonces, aquí lo que nos quiere mencionar este pequeño principio es de que aquí las cosas no están tan separadas como estamos acostumbrados nosotros a ver, de que si vamos a una región de bancos en un centro comercial, los bancos pues están congregados en una sola zona, las áreas de comidas en otra parte, las áreas industriales están en otro lugar, y así sucesivamente podemos encontrar de que da un montón de panoramas diferentes dependiendo de lo que vamos necesitando. Mientras que aquí es un asentamiento con todas las funciones en donde no hay como quien dice un orden tan estricto de cómo vamos a colocar las cosas. Y pues lo más importante a rescatar aquí es el equilibrio, ¿verdad? Con el que los recursos son repartidos, etcétera. Aquí pues hay un pequeño diagrama de lo que es aproximadamente una ecovivienda, que es diferente a ecoaldea, pero para eso nos va a hablar un poquito más adelante el arquitecto Claudia Beso, que está con nosotros también. Bien, dentro de las actividades humanas que se integran inofensivamente en el mundo natural, podemos aquí decir de que una diferencia que tienen estas ecocomunidades es que el humano no está intentando dominar la naturaleza, como lo hemos venido viendo en nuestra sociedad a lo largo de los años, ¿verdad? Sino que aquí más bien el humano intenta encontrar un sitio dentro de la naturaleza, o sea que el humano intenta formar parte de ella y ya no estar más bien como un ente que compite contra ella. Otro principio importante es el uso cíclico de los recursos materiales, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar del enfoque lineal, que es desenterrarlo, usarlo y luego tirarlo para siempre, lo que vamos buscando aquí más bien es ver de qué manera ese producto puede ser reutilizado una y otra vez hasta que obviamente hay momentos en donde ciertos productos ya no pueden seguirse reutilizando dependiendo de la naturaleza de su material. Entonces aquí hay un pequeño principio que nos hace una pregunta, nos dice que cuál es la diferencia entre una sociedad ecológica versus una sociedad industrial. Y pues podemos mencionar varias cosas. Una de ellas, dentro de las más importantes, es que podemos decir de que una sociedad industrial está acostumbrada a una cultura que se le llama de uso y tire. ¿Qué significa esto? Significa de que en muchas ocasiones nosotros podemos estar consumiendo algo y luego lo botamos. Ni siquiera nos fijamos bien de cuál es su destino final. Simplemente nos preocupamos porque se vaya en una bolsa en la basura y luego ya nos preocupamos por qué ocurrió con ese producto que obviamente a una industria le tomó tiempo sacarlo a la naturaleza y a la naturaleza también recibió un impacto por la utilización de esto. Entonces dice que esto lleva a las aldeas ecológicas al uso de fuentes de energía renovables, solar, eólica, por ejemplo. También tenemos la hídrica, que es la que más se utiliza en el caso de nuestro país. En lugar de combustibles fósiles, al compostaje de desechos orgánicos que luego se desenvuelven en la tierra en un lugar de enviarlos a un vertedero, incinerador o una planta de tratamiento de aguas residuales. Al reciclaje de la mayor cantidad posible de residuos y para evitar sustancias tóxicas nocivas. Aquí lo que nos quiere decir de que nosotros vamos evitando cada vez más solamente tirar las cosas que vamos utilizando. Al reutilizar ciertos productos, como por decirlo así, las aguas hervidas, pues ya sabemos que nos referimos a las aguas que hemos utilizado para ya sea la utilización de cultivos, riego o otras cosas, pues obviamente siempre estos principios buscan que nosotros tengamos alternativas que nos ayuden a reutilizarlos. No se trata de que solamente vamos a echar el agua tal como la necesitamos, sino que tiene que pasar por un procesamiento que obviamente también de carácter ecológico permita minorizar el impacto de la liberación de estos residuos en el ambiente. De esto nos va a hablar un poquito más la ingeniera Ana Rivera, que también está con nosotros.
Pasamos a lo siguiente. Entonces, otra cosa importante que se menciona es el desarrollo humano saludable como otro de los principios de las ecocomunidades. Y aquí, pues, este es un cuarto principio que reconoce que las ecoaldeas son, después de todo, comunidades humanas. O sea, a pesar de que el humano busca integrarse dentro de la naturaleza, procurando provocar la menor cantidad de daños posibles, terminamos siempre siendo humanos y, por lo tanto, sin una verdadera salud humana en el núcleo, es poco probable que estas comunidades tengan éxito. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, ¿cómo se dice?, definir salud humana? Pues bueno, el desarrollo humano saludable intentar una definición completa requeriría un libro. Al menos basta aquí decir de que se ve que esto implica un desarrollo humano equilibrado e integrado de todos los aspectos de la vida humana, física, emocional, mental y espiritual. Este desarrollo saludable debe expresarse no solo en la vida de las personas, sino también en la vida de la comunidad en general. ¿Qué es lo que estamos tratando de mencionar aquí? Aquí, más que todo, esto se viene a traducir en que nosotros no solamente nos vamos a ir a meter a una ciudad y vamos a empezar a producir todo ecológicamente. Se trata de que también tiene que haber armonía entre los demás individuos. Empezar a estudiar de repente otras actividades que podemos desarrollar que nos permita mejorar las relaciones interpersonales entre los mismos miembros de la comunidad, utilizar espacios que también fomenten arte o cualquier actividad de ocio que ayude a dispersar lo que es la mente humana y mejorar la psicología colectiva. Entonces, todas estas cosas se van integrando ahí, buscando, como se menciona ya anteriormente, un desarrollo equilibrado. Esto puede continuar con éxito en el futuro indefinido. Entonces, este es un último principio que menciona que esto conlleva que la comunidad sea honesta los unos con los otros. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos que empezar a renunciar a un estilo de vida industrial donde el hombre acumula riquezas y con su dinero empieza a comprar esto o comprar lo otro, fomentando la continua explotación de los recursos. Aquí, aunque de repente puede llegarse a tener una mayor cantidad de recursos en uno de los integrantes de la comunidad busca que más bien el excedente de recursos sea aprovechado por otros miembros o por otras actividades dentro de la misma. O sea que se busca compartir. ¿Por qué? Porque aquí lo que van buscando no solamente es el hecho de que la comunidad se vuelva ecológica, sino de que también se vaya creando equidad. El principio de sostenibilidad trae consigo un profundo compromiso de equidad y a la no explotación hacia partes del mundo actual, humano y no humano, hacia toda la vida futura. Entonces, este es el último principio de lo que define lo que son las ecocomunidades. Y ahora, pues, me gustaría darle la palabra al licenciado Carlos Alvarado para que nos explique un poquito cómo sería la situación social que nos puede abarcar este contexto. Adelante, licenciado Carlos. No sé si me escucha. Muy buenos días. Me confirman el tiempo que dispongo para conversar, compañeros, mientras comparto pantalla. Ah, muy bien. Más o menos son unos 10 minutos. Vamos a ver si logro, lo voy a nombrar administrador para que pueda compartir lo que es la pantalla. Por favor. ¿Cómo está registrado? Carlos Alvarado. Listo. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Sin embargo, por mientras puedo ir dando una pequeña introducción mientras vamos colocando aquí. Claro, me avisa. Bien, compañeros, es un placer pues estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, hemos titulado la participación Crisis de la civilización humana y alternativas, en la cual vamos a partir desde lo general para poder llegar a lo general de la crisis en la que estamos como humanidad, para después concluir con una serie de propuestas y alternativas
a esta crisis humana en la cual nos encontramos. Durante toda la conferencia vamos a sostener un supuesto, y es que la biofilia implica una posición y una acción tanto colectiva e individual, por lo tanto, política, ¿verdad? Y en otro sentido también vamos a ver a la política no solamente como una acción proselitista o partidaria, sino más allá de eso. Vamos a compartir pantalla. Ya estás habilitado. Mm, Vamos a ver. Hoy sí, listo. Perfecto. ahí va. ¿Se mira la pantalla? Sí, perfecto. Está habilitado. Bueno, gracias. ¿Me confirmas la cantidad de tiempo? Más o menos unos 10, 15 minutos. Bueno, vamos a correr. Bien, entonces, lo tenemos, las partes de la conferencia, ¿verdad? Primero, ¿dónde estamos? ¿En qué punto? ¿Cuál es el tamaño de la crisis? Luego, brevemente, si es nuevo esto de la crisis, los dilemas que tenemos, cuál y dónde radica el problema. Esos 3 puntos son bien cortos para al final, al concluir con las alternativas que existen a este declive de la humanidad. Bueno, lo primero es dónde estamos. Estamos en la cuarta revolución industrial, una revolución que ha ido pues transformando la vida de la sociedad como tal. Recordemos que antes de la revolución industrial, la vida humana se regía por los ritmos y los ciclos de la naturaleza, ¿verdad? Y estaban dinamizados sobre todo por la energía del sol, ¿verdad? Ahora, con la industrialización, esto cambia y pasa a ser lo más importante, la energía de origen fósil, para acelerar pues las extracciones, las producciones, y transforma radicalmente el metabolismo económico, pues se ve posibilitado la transformación de los territorios, ¿verdad? Y también los sistemas de transporte, lo cual permite pues movilizar mercancías, movilizar productos, movilizar alimentos desde distintas partes. Y encontramos aquí pues ya la transformación del vapor, del carbón al petróleo, y en esta última etapa pues es ahora el litio, se habla que es el oro blanco para el siglo XXI. Entonces, también en estos siglos vamos a ver una transformación de la idea en relación a los recursos naturales. Primero, se considera que los recursos naturales son ilimitados, sobre todo al siglo XIX y aún siglo XX. Aún en la escuela yo repetía eso, me lo enseñaban así. Y luego al siglo XXI, donde vemos que la naturaleza es finita, y no solamente eso, sino que está al borde del agotamiento. Entonces, aquí vemos algo bien importante, que la biocapacidad de la naturaleza está superada en relación a algunos ciclos, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? El ciclo del agua, las reservas, por ejemplo, de fósforo están llegando pues a su etapa final. Se cree que ya algunos estudios que para el 2030 el fósforo dejará de ser explotado porque se habrá agotado, y esto implica una transformación obligatoria de la agricultura industrial que conocemos, ¿verdad? Y también es de mencionar también que las reservas de petróleo, aunque todavía existen, más o menos se cree que hay para unos 150 años, según algunos muy optimistas, es también un recurso que se va a agotar, y hay que ver que la civilización humana contemporánea, básicamente todo está relacionado con el petróleo, y lo vemos pues desde los precios de la alimentación, de la canasta básica, en infinidad de cosas, pues la economía, en fin, está estrechamente relacionado con muchos productos que consumimos y productos que se fabrican. Bien, un segundo punto de esta crisis, sería los cambios del clima, ¿verdad?
hay que ver que la concentración de gases invernaderos generan la aceleración del calentamiento global, lo cual no permite que los procesos de adaptación natural se lleven, se realicen. Entonces, estos cambios, ¿verdad?, en la temperatura global influyen en los ciclos de la vida de las plantas y de los animales en relación a la alimentación y la reproducción. Y aquí hablamos en general, ¿verdad?, a la vida como tal. Bien, entonces esto genera pues aumentos del fenómeno natural, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, los desastres naturales, los huracanes, etcétera, etcétera. También genera alteraciones en los regímenes de lluvia, por lo tanto las sequías, las cuales impactan en la agricultura, en la ganadería. A esto le sumamos este mismo calentamiento global, genera el deshielo, cambios en las mareas, la reducción de las costas y bueno, en infinidad de efectos aún todavía que no se han logrado contabilizar en un 100%, ¿verdad? Pero sí se tienen mucha información e investigación sobre esto. Un tercer punto tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad. Hay que ver que los 4 puntos que vamos a mencionar están estrechamente vinculados, interrelacionados, concatenados. No se pueden ver de forma separada. Sin embargo, se enumeran para poder caracterizarlos. Bien, entonces, la destrucción de la biodiversidad, hay que mencionar que nos encontramos entonces en la 6ª gran extinción masiva, ¿verdad? Las extinciones en la naturaleza son normales, sin embargo, estamos viviendo una de forma muy acelerada. El ritmo de extinción de especies está siendo unas 100 veces más rápido que de la velocidad natural. Y por otra parte, existen estudios de Huber del 2004, donde él sostiene que la biodiversidad planetaria se ha reducido en un 30% entre los años de 1970 y 2005. Un cuarto punto de la crisis social es la crisis social, ¿verdad? Esta crisis social en la cual encontramos la desigualdad, ¿verdad?, del sistema capitalista como tal en el cual vivimos, que nos hace creer que el crecimiento es totalmente ilimitado, ¿verdad? Cosa que no es cierta. Esto es una ficción, ¿verdad? Es un cuento, es una película, no es la realidad. El crecimiento es limitado porque los recursos de los cuales se extrae y se produce ese crecimiento es la naturaleza y los recursos son totalmente limitados. Entonces vamos a tener desigualdades sistémicas, ¿verdad? En relación a esto, digamos que un sexto de la población mundial consume el 80% de los recursos, mientras que un 5 de 6 partes solamente consumen el 20%. Solo para dejar una idea bien clara de estas desigualdades sistémicas, por ejemplo, las vacas del norte comen más que los pobres del sur. ¿Cómo esto económicamente se traduce? A que las vacas reciben, cada vaca recibe un subsidio de 2 euros y esto hace un total de 2.700 millones. ¿Verdad? Este subsidio es mayor que la cantidad de 2.700 millones de personas, ¿verdad? Recordemos que el margen de pobreza se dice que está pues abajo de los $2, o mejor dicho, abajo de los $2. Y por otra parte, el informe de desarrollo humano del 2011 ya constata la relación entre la degradación ambiental y el agravamiento de la pobreza, ¿verdad? Entonces, estas dos imágenes nos dan a entender, ¿verdad?, que los ricos, y literalmente, los ricos están consumiendo más recursos, más riqueza que la mayoría de la población. Bueno, el movimiento en Estados Unidos en contra del 1%, ¿verdad?,
es una clara evidencia de esto. Bueno, en realidad es un movimiento global. Otro componente de esta crisis social son los conflictos ecológicos distributivos, en la cual Honduras es, algunos estudios sostienen que entre el 60 y 70% del territorio nacional está concesionado, recursos en realidad, ¿verdad? Y entonces tenemos una variedad de conflictos, en conflicto minero, los conflictos por la extracción de petróleo, en el caso de Honduras no. Bueno, en realidad sí, el caso de la Mosquitia, no es casual de que existan tantas bases norteamericanas en este lugar, ¿verdad? La sustitución de los bosques por los monocultivos como la palma africana, el banano, etcétera. La biopiratería, la apropiación, mercantilización de los recursos naturales, que ya también hemos tenido casos aquí en el país, ¿verdad? La destrucción de los manglares por la producción de camarones, eh, los conflictos por el agua que tienen que ver con la sobreexplotación, como la que hace, por ejemplo, las transnacionales embotelladoras, la contaminación de los acuíferos por las empresas mineras, la contaminación de los ríos también y de manantiales, ¿verdad? Ya sea por las empresas, por la industria o por los desechos humanos, ¿verdad? La sobrepesca industrial, que el Golfo de Fonseca es la mejor evidencia de esto, y últimamente pues en nuestro país están llegando decretos con la intención de convertir a Honduras pues, en un basurero tóxico. Entonces todos estos problemas ambientales generan conflictos y bueno, ¿es esto nuevo? Entonces solo para hacer mención, el Club de Roma ya en 1972 hacía mención de esto y alertaba de que en el mundo físico, alertaba de que en un mundo físicamente limitado, el crecimiento permanente de la extracción de materiales, de la contaminación de las aguas, la tierra y el aire, de la degradación de los ecosistemas, así como el incremento demográfico, simplemente no es posible, ¿verdad? Los grandes dilemas, algunas interrogantes de las cuales, pues, con estos antecedentes que hemos mencionado, podrían tener respuesta o por lo menos acercarnos a la búsqueda de respuesta. Primero, ¿somos seres radicalmente ecodependientes? La respuesta es clara, claro que sí, ¿verdad? ¿Puede crecer la economía ilimitadamente? No, ¿verdad? Y en esto tenemos pues las crisis del capitalismo constantes. Y las crisis del capitalismo simplemente se refieren a que cada vez el capital es más eficiente para producir más productos, pero la población no tiene los recursos para consumirlos. Por lo tanto, hay una sobreproducción que genera pues esas crisis del capital en la cual pues el mundo se encuentra envuelto desde el año pasado. Allí que ahora con la pandemia se agrava. ¿El dinero es la solución a la felicidad? Es otra de las grandes interrogantes y hay estudios que consideran, sobre todo en los países nórdicos de Europa, ya hay estudios que afirman que el dinero no es la solución. Que a determinado margen de cantidad de capital en una familia, ya el dinero no satisface otras necesidades que no tienen que ver expresamente con esto. El evangelio de mercado responde a las necesidades de la gente. Digamos que el PIB, el crecimiento económico, aumenta, crece aceleradamente si cortamos todos los árboles, ¿verdad? Y producimos y vendemos la madera y producimos objetos de madera. Sin embargo, esto afecta la vida humana y su calidad de vida, el aire, el agua, la tierra, etcétera. ¿Es posible vivir con otro metabolismo colectivo o podemos cambiar como sociedad? Eso lo vamos a ver en las alternativas. ¿Vale la pena, en nombre de la economía, la producción y el consumo, destruir la naturaleza? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué futuro tienen nuestros hijos y nietos en esta herencia que les estamos dejando como sociedad? Entonces, digamos que a dónde radica el problema en el cual nos encontramos. Entonces, estos planteamientos están hechos de Yayo Herrera, ¿verdad? De Ecologistas en Acción. Entonces, ella plantea, digamos que tres cosas básicamente. Primero, una fractura ontológica que sencillamente se resume con que el hombre y la mujer, la humanidad, no se sienten naturaleza. Por lo tanto, tienen esa idea de dominación, de ser dueños y con el derecho de mercantilizar a la vida y a la naturaleza.
por otra parte, tenemos el econocentrismo, ¿verdad? Que es simplemente ver al capital y a la economía como el centro de todo, ¿verdad? El centro de todo. No es la felicidad, no es la vida. Debiera ser otra cosa, ¿verdad? No el capital, no el dinero. Y por otra parte, lo podemos llamar que es el culto al capital. Y por otro problema donde radica es la inteligencia ciega. ¿Qué significa esto? Que creemos que la ciencia y la tecnología nos van a resolver todos los problemas, lo cual se ve, por ejemplo, en la situación que nos encontramos ahora. Todo el mundo está esperando que salga la vacuna para poder volver a lo que antes era pues la normalidad. Pero resulta que existen otras pandemias, existen otras enfermedades de hace 30, 40 años que todavía, pues después de 30, 40 años de investigación no tienen cura, aunque hay mecanismos para tratarlas, como el SIDA, el cáncer, entre otros, ¿verdad? Ahora, vamos a la última parte. ¿Existen alternativas a este declive? Y de nuevo volvemos al lema inicial, que tiene que ver con la biofilia implica una posición y acción política. O sea, tenemos que repensarnos como sociedad, repensarnos como individuos. Bueno, entonces lo primero, digamos que para hacer una transformación, estos planteamientos, estos principios están estrechamente vinculados con la participación anterior. Primero, la autosuficiencia y la autocontención. Autosuficiencia justamente está relacionado con propuestas directas como la soberanía alimentaria o con algo tan simple como un huerto familiar, ¿verdad? La autocontención, que implica evitar el consumo de productos innecesarios, ¿verdad? Poner a la par entre deseos y necesidades y bueno, y distinguir y seleccionar, por lo tanto contenerse. Un segundo punto sería la biomimesis, que significa simplemente esa coherencia entre los sistemas humanos y los sistemas naturales, el no arrebasar, no superar las capacidades de la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo del agua. La naturaleza tiene ese ciclo y produce determinada cantidad de agua, pero cada vez las ciudades y a nivel individual se está consumiendo más agua. Obviamente esto va a parar en algunos lugares y vamos a verlo claramente en la distribución del agua en colonias. En Tegucigalpa, por ejemplo, hay colonias donde no hay agua y también donde el agua se compra entre 10, 20 veces más cara que en una zona residencial. Y bueno, Yayo Herrera, que sostiene también que hay que aprender a vivir con menos, ¿verdad? Intentar ajustarnos a los límites físicos de la naturaleza, y para eso se necesitan pues criterios de justicia. Y entramos pues entonces a la zona de propuestas. Entonces, las propuestas concretas a nivel macro tienen que ver con una correcta distribución de la riqueza, como hoy se está hablando a nivel mundial, la discusión de Honduras, de el impuesto a las grandes fortunas, ¿verdad? Con esto relacionado también tiene que ver, se me olvidó mencionar que, por ejemplo, existen empresarios que se mueven de Latillo al centro de Tegucigalpa en helicóptero, ¿verdad? Y hacen sus compras en helicóptero. Pues aquí hay una gigantesca acumulación de riqueza y a la vez el contraste es con casi el 70% de la población hondureña en la pobreza y el 40% en extrema pobreza, ¿verdad? En miseria, ¿verdad? Por otra parte, la fiscalidad progresiva, que implica entre más gana, entre más acumula riqueza, mayor el impuesto para lograr lo anterior, ¿verdad? Que es la redistribución. Un tercer punto es que todo el gasto, los presupuestos estén centrados en las personas y no en el crecimiento económico, no en las mercancías. Un cuarto punto que tiene que ver pues, con lo anterior es la no medición de las economías por PIB, ¿verdad? Y en esto pues lo plantea el movimiento de crecimiento, en el cual
nos pone ese ejemplo del bosque, pues, que les mencioné anteriormente. Bien, entonces, ahora, eso a nivel macro, ya a nivel, estamos en la última parte, a nivel de iniciativas alternativas de trabajo cooperativo, primero vamos a tener a las ciudades ecosostenibles, que tienen que ver con el cambio de la matriz energética, con la reutilización, con la sostenibilidad. Luego tenemos la soberanía alimentaria, que está en relación a que si nosotros consumimos frijoles, maíz, porque nosotros tengamos la capacidad de producir el frijol y el maíz que nosotros necesitamos. Y también tiene que ver con la protección de las semillas que evolucionaron durante miles de años, como las semillas de frijol endógenas que tenemos y de maíz, por decir, solo por mencionar algunas. Otras propuestas tienen que ver con el consumo y producción de productos ecológicos. Nos referimos a vegetales, por ejemplo, que no son producidos con pesticidas, con agroquímicos. Las monedas locales que tratan de separarse económicamente a nivel macro para poder evitar que la riqueza salga de la comunidad. Una quinta propuesta tiene que ver con los bancos de tiempo, que es pues compartir una profesión un determinado tiempo para realizar una tarea en la cual no hay una transacción de carácter económica como obligación. Las redes de trueque, que tienen que ver con la economía solidaria, donde, por ejemplo, si alguien en una comunidad tiene escalera, la comparte con todos los de la comunidad para evitar que varias casas compren una escalera y así evitar, pues, y reducir el consumo de recursos y el ahorro, ¿no? Promocionar el ahorro. Y la Licenciado, otra propuesta, ya, esta es la última. perfecto, ya que estamos sobre tiempo. Sí, los sistemas agroecológicos, ¿verdad? Que es que todo el consumo y la producción esté vinculadas, interrelacionadas, las ciudades lentas, que tienen que ver con transformación, el uso de las bicicletas, por ejemplo, sistema de transporte eficiente, y las ecoaldeas, que ya lo mencionaste. Bien, esto ya lo estaba. Bien, ahí tenemos las referencias y solo quiero terminar con esto, ¿verdad? Esta cita del Principito, ¿verdad? Era un mercader de píldoras especiales que aplacan la sed, ¿verdad? Está vendiendo el mercader. Se toma una por semana y ya no se siente la necesidad de beber. ¿Por qué vendes eso? Dijo el Principito. Es una gran economía de tiempo, dijo él, dijo el mercader, ¿no? Los expertos han hecho cálculos y se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Dijo el Principito. Se hace lo que quiere. Yo, dijo el Principito, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría tranquilamente hacia una puerta. Bueno, pues esto es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lee Carlos. Tal vez me devuelve Ahí estoy. ¿cómo se llama? El mando de la situación ahí para pasar al siguiente punto. Si alguien tiene preguntas para el licenciado Carlos, pues las podría hacer ahorita. Muy excelente participación, bastante congruente, ¿verdad? Con todo lo que estamos hablando ahorita. Y bueno, vamos de nuevo a compartir pantalla mientras el IC me devuelve el mando de la... Creo que ya lo hice. Vamos a ver. Tendría que Bueno, nombrar... Vamos a ver ahora. No, todavía no. Hacerme anfitrión. ¿Alguien iba a hablar? sí, quería hacer una pregunta. Díganos. Es que estaba escuchando a Lee Carlos que decía que había la crisis
de que nosotros estábamos alimentando a a las grandes empresas. Y escuché que en la ecocomunidad se podía usar lo que usted había dicho, que habían unos paneles solares y toda la cosa. Mi pregunta es, si nosotros buscáramos entrar a lo que es a la ecocomunidad, ¿no tendríamos como problemas con las grandes empresas? Porque como sabemos, hay muchas empresas que son bien avaras, por decirlo así, y no querían que nosotros nos autosostengamos. Definitivamente sí. ¿No tratarían de apacar o apagar la intención de poder ayudar al mundo, por decirlo así? La verdad, lo que usted menciona, pues definitivamente sí, puede llegar a ser un conflicto, ¿verdad? Que podría afectar en su momento. Y pues yo pienso que sí, va a llegar un momento en que hay que ver también, ¿verdad? De que todo va a tener que ver con la cantidad de comunidades que se podrían llegar a presentar en una región. Entonces, si éstas llegasen a convertirse en una amenaza, definitivamente algún freno tendríamos que llegar a tener más adelante. Buenos días. Díganos. Tengo dos consultas relacionadas a lo que hablaba el licenciado Carlos Alvarado. Díganos, Bueno, sí. la primera es que generalmente se maneja que un país alcance el desarrollo a través de la industrialización. Así es. Si se toma la iniciativa de vivir en armonía con la naturaleza, esto implicaría una limitante en el desarrollo, número uno. Y número dos, ¿tendrán estas naciones que desacelerar el proceso de desarrollo para crear un mundo sostenible hablando ecológicamente? Y Carlos, tal vez nos ayude un poquito. Muy bien. Las tres preguntas están vinculadas con la cuestión de política, la concepción de política y algo fundamental, la concepción de desarrollo, ¿verdad? Hay que superar la idea de desarrollo es casa, carro, casa de campo, yate, ¿verdad? Que es la idea Hollywood, es la idea occidental de desarrollo, de vivir bien, de consumo. Para superar esta idea, se necesita pues un cambio en las personas y también en la sociedad. Obviamente, el mundo es una relación tremenda de política y son pocos los países y pocos los políticos con un compromiso diferente, ¿verdad? Y sí han habido alternativas, sí han habido esfuerzos, por ejemplo, en Bolivia, el hecho de darle derechos a la naturaleza, ¿verdad? Considerar la naturaleza como un ente y por lo tanto darle derechos. De esta manera buscar la protección de ella misma, ¿verdad? Claro que implica un montón de cambios en paradigmas y claro que implica problemas de carácter político, pero hay que entender que en esta sociedad también existen esas brechas y esas brechas justamente son las que hay que aprovecharlas para transformar los modos de producción. Excelente. Vamos a pausar por un momentito la cuestión de las preguntas. Ya que tenemos una situación aquí, vamos a darle paso a la arquitecto Claudia Hueso y por favor los demás no se desanimen a hacer sus preguntas, las vamos a dejar para el final por cuestiones de tiempo. Sí, sí. Entonces, arquitecto, por favor, siéntase cómoda en poder entrar en su ponencia ahora. Aquí ya está lista la diapositiva para que usted pueda hablarnos. Bienvenida. Listo, muchísimas gracias, Darinel. Buenos días con todos, todas. El tema sobre la vivienda y infraestructura en la comunidad viene muy enregado a todo lo que nos ha comentado ya Darinel y el licenciado, en entender por qué también tiene que ser coherente entonces la infraestructura y las viviendas que se propongan en un sistema como este. Ya hemos tocado el tema de que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con cuidar estos recursos. Entonces, obviamente, para ser coherente con toda esta línea y ser sostenibles, también la arquitectura viene a dar un papel importante en nuestras propuestas arquitectónicas. Y no solo en eso, sino no individualmente, sino que también de manera de zonificación, en todo su conjunto. Para empezar por eso, mi tema va a ser un poco resumido.
hay que entender entonces de que por qué una vivienda debe ser sostenible y que tiene que ver con ecológica, social y económica. Porque tiene que ver con los materiales que se propongan, tienen que ver con la parte ecológica, con este sistema circular, de contaminación, de que estén cerca de la zona, tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo económico, porque también es ideal en que pueda generar algún ahorro lo que se está proponiendo y todo este beneficio a largo plazo. Y socialmente porque está muy arraigado a que las personas que realizan su vivienda tengan este factor en participar, en la pertenencia y en ser parte del proceso. En eso tiene que ver que una vivienda o una propuesta debe ser sostenible. Y si hablamos de por qué en la arquitectura hay estos factores de sostenibilidad que ya hemos mencionado, es por lo mismo que menciono. Debe ser vinculado al lugar y a las propiedades y sus condiciones, que debe ser muy coherentemente con su clima, vinculado a cosas culturales también, y todo lo que tenga que ver con el sitio. Otro es que los materiales sean muy respetuosos con el medio ambiente, obviamente, por el hecho de tener esta idea de no ser más contaminantes y aprovechar más bien los recursos que tenemos cerca. Otro es el uso de energías renovables, algún tema que acaban de mencionar, sobre los paneles solares, por ejemplo, que sin embargo está este estigma de que puede ser muy caro, también este problema de que sí va a repercutir obviamente en intereses mercantilistas, pero a largo plazo igual no es algo que nos puedan prohibir, no es algo porque es una tecnología más bien que no está muy explotada, que no está muy formalizada primero por los costos, porque no es tan sencillo adquirir estos paneles, no es tan comercial todavía, pero obviamente a largo plazo tenemos una ganancia y hay desde sus casas en realidad ustedes podrían hacer cálculos de cuánto consumen y podrían tener el cálculo para un panel que les pueda durar muchos de 10 años en adelante, por ejemplo. Y no solo hay estos, hay otro tipo también de energías renovables que tienen que ver con energía eólica. Incluso hicieron hace poco ya de olas, hay muchas maneras obviamente, pero para viviendas y cosas puntuales hay cosas más sencillas que tienen que ver con el sol y con el viento. Y otro es el ahorro en el consumo de agua y energía. Obviamente no podemos tener todos los recursos eternamente, debe pensarse en la manera de tener un consumo responsable, sobre todo con el agua y con nuestros residuos. Entonces, en esa explicación debe quedar muy claro por qué en realidad deberíamos tener y considerar siempre una vivienda sostenible, tanto para lo ecológico, lo social y lo económico. Entonces, una ecocomunidad debe responder a ese tipo de situaciones y propuestas arquitectónicas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Listo. Ahí está. Sí, aquí de manera muy sencilla y rápido, lo que les comentaba de estos principios. Una de las propuestas que les mencioné es los materiales. Y los materiales que tienen que ser coherentes con nuestro sitio y cómo podríamos beneficiarnos de todo esto. También una vivienda debe encontrar este valor bioclimático y poder aprovechar nuestros recursos naturales, que para ello hay diferentes maneras, hay pasivas y activas. Dentro de las pasivas pueden ser esto de la iluminación natural, la ventilación cruzada, y utilizar de manera inteligente esta disposición de ventanas, esta disposición de entradas de luz, para poder tener ahorro de electricidad y no tener que, digamos, estar prendiendo la luz todo el tiempo. No tener que tener aire acondicionado. Todo esto hace un ahorro energético y también económico, obviamente, y también ayuda al confort psíquico y físico. Son dos cosas diferentes, que el psíquico es que yo me sienta bien emocionalmente, como la temperatura que sea adecuada, que me sienta con una ventilación, yo me voy a sentir con un bienestar psicológico, y el físico también va de la mano en cómo se siente nuestro cuerpo. Entonces, de eso se trata también lo bioclimático, utilizar todos estos factores naturales que generalmente sean mejor que si fueran pasivos, porque activo ya viene a ser con algo que tiene que ver con la electricidad y todo esto. Entonces, entre menos electricidad, mucho mejor y más autónomo. En este ejemplo se menciona como material así que está caracterizando la imagen es el adobe. Y el adobe viene a ser una propuesta entonces a una comunidad que podría ser muy bueno, sobre todo porque estamos hablando de que son materiales naturales, tienen que ver con arcilla y con la arena, y que te dan muchos beneficios
como material, porque es un aislante en cualquier situación. Hablamos que absorbe bastante la humedad y por eso nos permite hacer un material fresco, pero que también lo puedes mejorar con otros materiales que mejoran su resistencia, como paja, incluso hasta cemento, que es el adobe mejorado, que mejora y aumenta su resistencia. Eso nos permite también tener un valor social, porque vos mismo podés trabajar tus ladrillos, podrías trabajar y no necesitar de todo este proceso contaminante que es la industrialización de un material como el cemento, por ejemplo. Entonces, ahí se vienen a tener muchas cosas y muchos beneficios. Sin embargo, es muy poco hecho para otros proyectos porque se tiene la idea, la percepción de que dura poco o que solo es de un tipo de viviendas, quizás allá por nuestras viviendas coloniales, que quizás no duran, pero no. Se ha hecho muchas tecnologías nuevas donde permite que el adobe vaya evolucionando y vaya teniendo también otros valores hasta estéticos, como ven acá, y que se pueden ir cuidando y ir también transmitiendo cierta información de generaciones y experiencias que han tenido nuestros familiares y que se pueda mantener como algo cultural. Hasta eso viene a meterse en esta parte del adobe y de los materiales locales, algo que se pueda transmitir de generación en generación. Y ese es uno de los beneficios. Incluso hasta el adobe puede permitirse hacer en 2 niveles y ya hablando de manera estructural, pues se hacen estas cimentaciones adecuadas, ciertos cuidados, ciertos refuerzos, para que también no es la típica estructura que tenemos en nuestras casas de pared y bloque, sino que necesita otro tipo de estructura y que también su tiempo de construcción puede alargarse, pero los beneficios son mucho mejores. Entonces, en esta imagen quería ilustrar un poco de manera sencilla y que pueden investigar mucho sobre el adobe y que en las propuestas de comunidades es algo que se plantea como muy, muy común, y también la madera. Obviamente hay que cuidar que la madera tenga este valor también de sostenibilidad, que tenga un bosque responsable de extracción, que todo tenga este sentido, porque si no estamos como que rompiendo en unas, pero volviendo atrás en otras. Entonces hay que tener cuidado con eso si queremos conservar esta idea de la sostenibilidad y de la autonomía. En la siguiente, por favor. Listo. Ahí está. Y por último, quería mencionar algo muy importante de los usos. Hablando de manera un poco más general, no solo particularmente de las edificaciones que se propongan en comunidades, es importante considerar la sostenibilidad, como menciono, como materiales y todo esto, sino que debe, como mencionaba Darine, la escala humana, que tengamos todo cerca, no solo no solo nuestra vivienda, sino que para vivir en una comunidad necesitamos otras cosas que tienen que ver con la producción, con nuestra alimentación y también con la economía. En cuanto a propuestas, digamos, de vivienda, está también estos ejemplos de que puedan generarse, digamos, otro tipo de usos, como generar cabañas que permitan generar ingresos de alquiler y todo esto, que también fomenten lo que sería integrarse a la naturaleza, otro tipo de salidas, otro tipo de turismo, digamos, que te permita ser consciente con tu alrededor, tener otro tipo de turismo, también proponer otro tipo de cabañas que tengan este factor de sostenibilidad. Estos, digamos, son ejemplos bastante, por decirlo, estéticos, que pueden ser desde las que mencionábamos anterior, como estas que podemos ver. Que lo importante es que se integren con su entorno, que sean amigables con esto, que si ya hay árboles en medio, que los integremos en de saber qué hay alrededor de ello, qué pasa con el clima, qué pasa con cómo podemos utilizar captación de agua lluvia, cómo podemos utilizar paneles, podemos utilizar calentamiento de agua de manera natural con el sol, podemos tener compostajes. Toda nuestra vivienda puede tener estas actividades que también se integren con el resto. Y también mencionar que no solo la vivienda, sino que pueden haber otros usos que son necesarios para nuestro vivir, que puede ser producción de nuestras hortalizas, producción de todo esto, todo lo que se puede zonificar desde la parte económica para tener establecimientos y se puedan tener venta de diferentes cosas. La idea es que sea local, una economía local,
que permita que dentro de esta te puedas sostener y encontrar también otros valores dentro de la misma que promueva que la gente use de manera responsable el entorno. Por eso es que en una ecocomunidad, que aquí no, al menos no está ejemplificado, no solo podemos proponer esto de viviendas, sino que también vienen a ser muchos usos que necesitamos y que deben integrarse de manera ordenada y que permitan que las personas que vivan y que se mantengan tengan todo lo necesario. Idealmente debe ser también algo de salud, educativo, que se puede ir también llevando a una escala mucho más grande, porque todo lo que necesitamos, incluso de trabajo, que podamos trabajar dentro de la misma sería un ideal y pueda ir todo de manera circular, porque estamos hablando que no tenés que trasladarte, no tenés que tener esto de ir a tal sitio para poder tener tal cosa. La idea es que se tenga todo en un solo sitio. Entonces, esa era mi idea un poco resumida sobre los materiales. Y cualquier cosa, pues ahí algunas preguntas se pueden hacer. Muchas gracias. Me imagino entonces que hemos concluido con su parte. Vamos a dejar siempre las preguntas para el final y dejamos ahora a la ingeniera ambiental Ana Rivera con su ponencia, que viene a ser la tercera y última parte de esta pequeña charla que estamos teniendo sobre ecocomunidades. Adelante, ingeniero, mucho gusto. Bienvenida. Buenos días, sí. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok. Bien, vamos a pasar entonces a la parte que más les cuesta a las personas, ¿verdad? Y es el manejo de la parte ecológica y sostenible de lo que son los desechos que generamos las personas, ¿verdad? ¿Por qué es ecológica una ecocomunidad? Porque sus habitantes han encontrado alternativas que son sostenibles con el ambiente. Estas alternativas están relacionadas Hola. directamente con el aprovechamiento de los residuos que es. Entonces, a nivel mundial, la mayor parte de las aguas residuales no se recoge ni se somete a ningún tratamiento. Solo en Tegucigalpa, solo el 11% de las aguas residuales llegan a una planta de tratamiento. Entonces, como podemos ver en la imagen izquierda, mucha de esa industria, edificios, van a dar directamente al río sin ningún tratamiento. Entonces, en las áreas rurales de Honduras, por ejemplo, las personas utilizan mucho la fosa séptica y está un modelo de fosa séptica ecológica donde pasa por 3 diferentes filtros o hasta 4 para poder hacer que el agua salga todavía más purificada y así puede ser esta de vuelta, ¿verdad? A un pozo de absorción o a un campo de infiltración que de igual forma pasa a ser parte nuevamente de las aguas subterráneas o también puede ser utilizada para riego de jardines. La siguiente. Listo, ahora. Hoy sí. Sí, entonces, como aquí podemos ver cómo se mira una fosa séptica, ¿verdad? Ya de lado, como podemos ver, esta tiene 3 tanques donde todos los lodos van sedimentándose en el fondo y las bacterias hacen su trabajo, casi no requiere de mantenimiento, ¿verdad? Una inspección a los 6 meses, al año. Y de arriba, pues podemos ver, ¿verdad? Que solamente se ven como las tapaderas, donde nosotros podemos inspeccionar esta fosa séptica. Esta es una, como les decía, de las más utilizadas en Honduras y en países de la región. Sin embargo, hay otra propuesta que es la que más a mí me gusta y es la que viene. Dale la siguiente. Listo. Ahí está. Y es la propuesta de un biodigestor, ¿verdad? Entonces, bueno, justo ayer estaba viendo el ejemplo de una ecocomunidad en Costa Rica, donde tienen un biodigestor inmenso de salchicha, se le llama, y este biodigestor, las ventajas es que primero permiten un manejo adecuado de los desechos orgánicos. Y con esto me refiero, pues se pueden meter en el biodigestor desechos, cualquier desecho orgánico, ya sea de baños, puede venir también del estiércol de vaca, de pollo, de cerdos.
Entonces, si estamos viviendo en una comunidad donde tenemos estos componentes, todo eso se puede echar al biodigestor y su diseño va a depender de la cantidad de usuarios y pues de la cantidad de desechos que vamos a estar colocando en él. Lo bueno también de esto es que se produce energía, biogás, metano. Con esta energía, y bueno, y también se produce fertilizantes orgánicos. Entonces, esto nos genera un valor económico y ambiental. Con esta energía podemos nosotros darle calefacción a agua, podemos darle gas a estufa y podemos también inclusive mover una turbina. Entonces, es realmente una propuesta bastante bonita para poder implementarla. Tiene sus dificultades, ¿verdad? Porque requiere de agua. Sin embargo, el agua puede venir también de hacer un uso de recolección de aguas lluvias y también de las mismas aguas residuales podría conectarse también para hacer uso del biodigestor. Luego también hay que tener mucho cuidado con lo que es el fuego, ¿verdad? Porque como libera gas, entonces se puede producir algún incendio, sin embargo es de tomar todas las medidas de precaución en cuanto a eso. Se pueden construir a bajo costos también cuando es a menor nivel, ¿verdad? Siempre depende de los usuarios. Por ejemplo, para unas 15 personas, este modelo que estamos viendo ahorita, que es en domo, funciona bastante bien. Sin embargo, ya cuando se plantean ecocomunidades de 500 a 1000 personas, se proponen unos más grandes de salchicha, ¿verdad? Que funcionan también de manera excelente. Entonces, eso es básicamente para tratar todo lo que son desechos orgánicos, ¿verdad? O ya sea desechos que provienen de baños. Dale a la siguiente. Listo. Luego tenemos también lo que son los desechos desechos sólidos, ¿verdad? Entonces, para aquí es súper importante la cultura de separación y reciclaje. Si nosotros no separamos nuestros residuos, muy poco probable que vamos a poder hacer un reciclaje. En una ecocomunidad se plantea que también se produzcan menos residuos, ¿verdad? O sea, que vamos a tener menos desechos que separar. Sin embargo, no se puede obviar que habrá generación de residuos. Entonces, si nosotros logramos separar lo orgánico, las botellas de plástico, el vidrio, el papel y el cartón, vamos a poder darle un nuevo uso. Y este uso principalmente puede ser para los huertos, para construcciones de casa. Por ejemplo, el impulso de los huertos orgánicos se hace mucho uso de botellas plásticas, de llantas de vehículos, y aquí se pueden producir hortalizas, hierbas aromáticas que sirven para elaborar parte de las recetas y alimentos dentro de la comunidad. Dale a la siguiente. Vamos. Ahí está. Sí, aquí, bueno, vemos una imagen también de un diseño de un baño, por ejemplo, con el fondo de botellas. Yo he visto también ejemplos de paredes construidas con botellas de vidrio y son diseños diferentes, ¿verdad? Como hablaba la arquitecta, que son bonitos y que además la gente construye con su propia mano. Esto también es una conexión con el hogar, ¿verdad? Con donde vos estás viviendo, que le da también otro significado a nuestra vida. Y dale a la siguiente. Bien. Y bueno, y para resumir, ¿verdad? Siendo bastante breve, pues las ecoaldeas justamente requieren de todo esto que hablábamos, ¿verdad? De bioconstrucción, huertos ecológicos, de diseños diferentes, permacultural, la recolección de agua y lluvia, letrinas, como hablábamos, pueden ser letrinas, pueden ser letrinas con fosa séptica, ¿verdad? Sin embargo, ahora hay diseños muy bonitos donde los baños se pueden ser conectados a las fosas, pueden ser conectados a una planta de tratamiento y así se trata, ¿verdad?, de algo a mayor escala y si no, también la propuesta del biodigestor. Y como vemos aquí algunos ejemplos también de materiales sostenibles que pueden ser utilizados para todos los componentes de la ecocomunidad, ¿verdad? Ya nos hablaba la arquitecta. Existen, ¿verdad?, los ladrillos ecológicos, el bambú, que es un material bastante ecológico,
los bloques, el adobe, la paja, el bahareque, que también es utilizado en nuestro país. Entonces vemos que hay muchas alternativas ambientales, ecológicas que podemos utilizar para implementar dentro de estas ecocomunidades. Entonces, muchas gracias por su atención. Más que agradecido por su participación. Esto ha estado bastante bien. Y bueno, pues ya para ir saliendo de esto, hay un pensamiento bien bonito que dejó don Robert Gilman, que fue el fundador, como les comenté, de las ecoaldeas, ecocomunidades, que él anteriormente pues fue una persona que trabajó mucho tiempo duro con la NASA en proyectos bastante importantes, pero el hombre se preocupa más por su planeta y determinó de que las estrellas pueden esperar, el planeta no. Entonces, esta fue la razón por la cual él se inclinó a empezar a trabajar más por el planeta. Y luego, pues, una cosa bien importante que debe de colocarse aquí con bastante relevancia, es de que cuando nosotros luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente es la felicidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro ambiente está saludable, la consecuencia directa, o mejor dicho, el beneficio directo que vamos a tener es la felicidad humana. Esto lo dijo don Pepe Mujica. Ahora, unas preguntas para pensar antes de terminar. ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a su hiperconsumo, por decirlo? En estos tiempos pensamos directamente de un iPhone como símbolo de estatus, como que hemos logrado algo muy querido. ¿Cambiaríamos esto por el acceso a un río limpio que de repente lo tenemos a 10 metros de nuestra casa, en donde podemos perfectamente ir a pasar una tarde de alegría con la familia? ¿Cambiaríamos un auto último modelo por tener la paz de una hamaca de repente colgada en medio de 2 árboles? La siguiente, ¿es más valioso lograr un puesto de trabajo exitoso con horarios exhaustivos donde usted va a tener más tiempo dentro de la oficina, que aunque va a tener un buen salario, no va a tener el tiempo ni siquiera para poderlo gastar? Y comparar esto, preferiría esto versus tener un bosque en donde usted va a poder cosechar su propio alimento. Y la última, que es la más importante, dejaríamos finalmente la envidia, la codicia de lado. Esa situación que nos hace admirar mucho las riquezas que tiene una persona y que en algunos casos, algunas personas incluso se sienten de menos porque ellos no alcanzan esto, para unirse con un hermano en un proyecto de apoyo mutuo en el cual ambos se van a beneficiar. Esto pues es una condición bastante complicada de lograr, ya que muchas de las ocasiones nos cuesta ayudar a uno para que salga adelante, mientras nosotros también vamos saliendo. Y por último, estamos dispuestos a cambiar. Dejamos este pequeño espacio para preguntas y respuestas y ya todo lo dejamos a mano de las personas que nos están viendo en este momento. Adelante, jóvenes. Quien quiera hacer una pregunta, bienvenido. Bueno, ¿podría hacer otra pregunta? Sí, claro que sí. Adelante, Es por que favor. estaba escuchando a la arquitecta y a la ingeniera que usáramos materiales ecológicos, pero miraba que decía el uso del bambú y de madera. Como nosotros sabemos, los humanos tenemos este problema de no, a veces no seguimos tal y como son los pasos y podríamos hasta hacer una deforestación. ¿Cómo haríamos, según uno de los pensamientos, creo que dijo Gilman, que dijo usted, cómo haríamos cambiar el pensamiento de las personas para poder no ocasionarle más daño usando esos materiales? Porque si no cambiamos el pensamiento de la persona, lo que haremos es que vamos a ir a deforestar todos los bambú y nos vamos a quedar sin bambú. Bien, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Es bien importante su pregunta, definitivamente. O sea, no podemos volcar completamente nuestro comportamiento hacia únicamente explotar un recurso y decir que esta es la solución. La ventaja que tiene el bambú es el rápido crecimiento. El bambú crece exageradamente rápido y es fácil reforestarlo. Aquí se trata de que podemos perfectamente utilizar un recurso siempre y cuando nosotros tengamos un plan de salvamento que nos ayude o un plan de manejo a poder utilizar este recurso y saber de que el uso que le vamos a dar va a ser sostenible. Entonces, no sé si la ingeniera Ana nos puede también dar su punto de vista con esta pregunta.
Sí, de igual forma, ¿verdad? Creo que es las personas que deciden y que se involucran a estar en una ecocomunidad, vamos con ese pensamiento de no explotación de los recursos. Y creo que también es de implementar una diversidad de construcción dentro de la ecocomunidad, que no nos vamos a enfocar en el uso de un solo material, sino en la diversidad de materiales que podamos encontrar en el sitio también, porque también se trata de aprovechar lo que encontremos en el lugar donde estamos. Sí, correcto, eso tiene mucho que ver también. Por ejemplo, en nuestro país, una madera que es bastante útil es la madera de madreado. Es una madera que crece exageradamente rápido. El nivel de producción de biomasa de estos árboles es sumamente acelerado y a la vez, pues, tiene una gran cantidad de usos. Entonces, como menciona la ingeniera Ana, es bien importante mencionar o hacer como quien dice un pequeño recuento de qué es lo que tenemos a la mano y de qué manera esto nos puede ayudar a beneficiarnos de él sin presionar un recurso que de repente tiene una capacidad de recuperación más lenta. ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta? Sí, sí, hola, quiero hacer una pregunta. Díganme. Bueno, en general, si las ecocomunidades y ecoaldeas tienen una desventaja. Desventajas, sí, más que todo no diría yo desventajas, sino retos. Retos primero el cambio de cultura, ¿verdad? Que no cualquier persona va a querer venir y dejar la comodidad de el hiperconsumo, ¿verdad? El que está acostumbrado. Sumado a esto también de que nos hace falta mucho una conciencia de cooperación de un hermano contra otro, con otro, y no más bien ir quitándonos ese sentimiento, ¿verdad? Que en nuestras sociedades es bastante común. Hay que pelear contra cosas como, por ejemplo, ¿cómo le podría decir? El egoísmo, la codicia, el deseo de cada vez obtener más y quitarnos ese morbo, ¿verdad? De que cuando vemos a una persona que prospera elevadamente, eh, pueden ocurrir dos cosas, que uno quiera venir y tener la misma riqueza que esta persona o simple y sencillamente sentir codicia o envidia en relación a esta persona. No sé Yo si... creo que también, sí, yo Diga. creo que también sumarle el hecho de que hay que trabajar un poquito más, porque al momento de, como estaban hablando, de hacer adobes, pues se Ah, trabaja. sí, obviamente, ¿verdad? Las ecocomunidades tienen un proceso inicial en donde obviamente el trabajo del comienzo es mucho más complicado que una vez que ya hemos ido asentándonos y logrado las cosas. ¿Alguien más, jóvenes? Que ya estamos un poquito sobre el tiempo, me comentan acá. ¿Usted cree que tiene la probabilidad de tener un éxito la ecocomunidad? Éxito ya tienen, de hecho, como mencionábamos anteriormente, ya estamos hablando de que hay un promedio de 10.000 ecocomunidades a nivel del mundo. Eh, de hecho, hay una imagen aquí bien interesante que la voy a colocar, que por cosas de tiempo no la pude poner, pero que quiero que la veamos. Y es de que una gran ventaja de las ecocomunidades es esta que está aquí. Esta ecocomunidad está en Estados Unidos y se llama The Farm, que significa la granja. Ahorita que ocurrió esta cuestión de la pandemia, ellos cerraron sus puertas completamente. ¿Qué quiere decir esto? Estas ecocomunidades en una situación como la que estamos viviendo actualmente son una solución que nos puede facilitar mucho salir de un problema, en el sentido de que ellos inmediatamente se dieron cuenta de esto y aquí dice, la granja está cerrada por la situación del coronavirus, la pandemia. Bajo circunstancias normales está abierto durante el público, únicamente se cierra el Día de Acción de Gracias, Navidad y eso. Entonces lo que les quiero mencionar es de que ahorita una comunidad como esta perfectamente puede encerrarse y no necesitar del mundo porque ellos ya están listos para estas eventualidades. ¿Alguien más? A un varón creo que iba a hablar y en eso se le... Sí, yo tengo, Yo, A ver, buenos días. buenos días. Yo tengo, por decirlo así, un aporte referente al avance económico del país con una ecocomunidad, Ajá. ya que, digamos, como nos planteaba el arquitecto, que nosotros tendríamos que hacerlo de materiales prácticamente renovables, como ser madera, adobe, etcétera. Entonces, este podría ser una fuente de turismo para la mayoría de los ciudadanos, ya que a la mayor parte de nosotros nos gusta
el campo o vacacionar en lugares que no sean muy civilizados. Entonces yo pienso que una ecocomunidad sería una fuente de ingresos para el desarrollo del país, Eso es muy ya que podríamos importante, porque construir. fíjese que es una fuente de trabajo directa. Usted ya no tiene que andarse preocupando por ir regando currículos por todos lados, sino que usted tiene su fuente de trabajo en su misma vivienda prácticamente. Entonces, por esa razón es que las ecocomunidades no solamente se trata de vivir ecológicamente, obviamente estas ecocomunidades proponen la utilización de cultivos, ya pueden ser de diferentes tipos, orgánicos, hidropónicos, tantas cosas que se pueden hacer ahora. Entonces, sí, como usted lo menciona, definitivamente una ecocomunidad puede ser una fuente de trabajo. Sí, muchas gracias. Muchas ¿Usted gracias por cree su que aporte. Tengo un afectaría a la... aporte. A ver, primero la que está hablando ahorita y luego hay otra persona que dijo, dígame. Yo tengo un aporte y una pregunta. Ajá. Como aporte, yo conozco no ecocomunidad, sino una sola vivienda que trabaja, bueno, es como más finca, que trabajan, ellos son autosostenibles, es en El Progreso. Nosotros fuimos a conocer ahí y la verdad que la calidad de vida no es mala, sí más difícil porque se tiene que trabajar prácticamente todo el día, porque nada tiene la facilidad de como la que tenemos en las ciudades, que va a comprar algo y ya se hace, ahí tiene que cultivarlo si no sabe que Sí, no va a hay comer. una cosa bien importante aquí, es el hecho de que estas personas son productoras y nosotros somos consumidores. Entonces, Sí, por esa razón podemos tener la tendencia de ver las cosas como de que para ellos es más difícil y de repente para nosotros es más fácil, pero obviamente hay una situación acá. Miren ahorita, en esta situación de la pandemia, a un montón de gente la han desempleado. ¿Por qué? Hay un montón de situaciones que nos están llevando a que la producción económica esté fallando. Entonces, o mejor dicho, la obtención de un salario. De esta manera, nosotros vemos cómo el productor es el que va a sobrevivir y el consumidor, en este caso siendo nosotros empleados o personas que no producimos un alimento específico, estamos prácticamente en riesgo porque si esto continúa, quienes van a salir a flote van a ser los productores. Sin embargo, el consumidor que únicamente está acostumbrado a recibir su sueldo, al verse esta situación tan comprometida económicamente, definitivamente estamos corriendo un riesgo. sí. Y ¿Alguien más? como pregunta tengo, ¿existen objetivos mundiales para un desarrollo sostenible? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que estas políticas no siempre son bien impulsadas porque, por ejemplo, muchos países tienen tratados de comercio que lo que buscan más bien es fomentar el hiperconsumo, entonces para ellos fomentar situaciones globales o ¿cómo le podría decir? Holísticas de lo que es el desarrollo sostenible, muchas veces no es algo que les importe mucho, ya que ellos lo único que quieren es recabar sus ganancias. Una pregunta más y cerramos porque ya estamos contra el tiempo. Yo tengo una consulta. Dígame. Bueno, más que todo en uno como opinión también. Sé que una ecocomunidad es para un bien de un país, para el desarrollo, pero principalmente es también para el mundo, ¿verdad? Porque sobre todo se avanza. Pero yo sé que algunas personas necesitan cierto apoyo para poder implementar lo que son estas ideas o los planes que ellos contienen. No, mi pregunta es, no sé si en el mundo o incluso en el país hay algún programa o un tipo de movimiento que apoye lo que es esta idea de las ecocomunidades. Definitivamente yo no la conozco, lo dudo mucho también. Darinel, Dímelo, Ana. hay una experiencia en el norte del país con Miriam Miranda. Ella tiene una comunidad garífuna donde intentan muchísimo ser autosostenibles, reciclar y así. Es uno de los pocos intentos que conozco en el país. Sí, imagínate, solamente estamos hablando de uno. Yo definitivamente nunca había escuchado. Sí he visto la cuestión de implementación de finca, ¿verdad? En donde de repente se integran ciertos procesos, pero así como lo menciona la ingeniera Ana, no. Más bien, qué bueno saberlo. Bueno, chicos, licenciado Carlos, no sé si usted tiene que decir algo, licenciado Carlos Enríquez, para ya finalizar.
No, solo agradecerles a todo el equipo que nos proporcionó esta hermosa charla, esta hermosa videoconferencia. A todos los que están asistentes les dejo un enlace para que puedan asistir a una serie de conferencias después de este. Lo único que cambiamos de aplicación, este es Cisco Webex, ahí les dejo el link. La próxima charla que se desarrolla a través de esta aplicación va a ser